Aquí está Oscar D'Angelo. ¿Cómo estás, Oscarcito? ¿Qué dice, gringo querido? Muy bien, Julio. Aquí tratando de hacer algunos otros recortes históricos. Ajá. ¿Sí? Dice que me perdí Te perdiste me perdí una. una clase, pero bueno, Sí, te perdiste una. el, Lo el- lamentamos mucho, el lu- lloramos. sí, el lunes con algún Malbec que esté por medio, me pones al día. Exactamente. Bueno, habíamos concluido, digamos, que de acuerdo a la cerámica, de acuerdo a la alfarería, la cultura de nuestro hombre originario, de nuestro huarpe mendocino, El primigenio. es que de acuerdo a la cerámica, las culturas son dos. Esta clasificación la hace Canal Fro y Carlos Rucconi, que han trabajado intensamente durante décadas y décadas sobre el tema antropológico y arqueológico mendocino. Bueno, la cultura que está al norte del río Tunuyán, ellos lo denominan cultura de Agrelo. Ujú, Siempre teniendo en cuenta la cerámica, Julio. ujú. Es una cerámica gris, con figuras geométricas, oscuras y claras, y tiene características únicas en toda la región Milcachac, digamos. Quien está escuchando, ¿dónde puede verlas? Si es que se pueden ver. Sí, muy buena la pregunta. Nuestro museo Moyano, El Cornelio Moyano, sí. el Cornelio Moyano, que está en Playa Serrana, en el parque, es prácticamente toda la obra de Carlos Rusconi. Ujú. Y está la cerámica bien identificada por zonas, Bien, por regiones, bien clasificada. por época. Bueno, la cultura que gira alrededor del sur del río Tunuyán se llama cultura de Biluco. Toma el nombre de una localidad de San Carlos y tiene características muy, pero muy diferentes a la cultura de Agrelo. Ahí aparece el color, la cerámica es color ladrillo, aparece mucho el amarillo ¿Son claro, de la misma época? y más son o de la menos? misma época. Ah, mira. Todo esto aparece en el Holoceno Medio, que estamos hablando de 3.000 años AP, o sea, unos 1.000 años antes de Cristo. ¿Sí? Habíamos dicho, por si alguien escucha este programa y no ha escuchado los anteriores, AP es antes del presente, y el presente, había explicado el doctor, es a partir de 1950, Claro. porque ahí arbitrariamente, digámoslo así, se institucionaliza que eso significa presente. Es decir, cuando decimos antes del presente, cuando el doctor dice antes del presente, se refiere El cálculo hay que hacer de 1950 para atrás. Exactamente, antes de 1950. Esto en relación al carbono 14, ¿no? Bien, estas culturas, estos 1.000 años antes de Cristo y hasta 1.400 después de Cristo, las culturas prehuárpidas y huárpidas se localizan fundamentalmente alrededor de la agricultura y se ubican en el valle de Uspallata, en el valle de Huantata, en el valle de Uco y en Guanacache fundamentalmente. Hay una cultura huarpe diaguita al norte de Mendoza, sur de San Juan, entre la cordillera y la precordillera, pero tiene características propias, digamos. Ahí la vivienda es de piedra, en cambio la vivienda del huarpe de nuestra región son quinchas, se utilizan mucho los vegetales, digamos, las plantas. Y por el otro lado hay un tercer grupo importantísimo de originarios mendocinos, que es el de los puelches, que está alrededor del río Diamante y Atuel. Bien. Perdóname, siempre me quedó muy impresionado esto de que al norte del río Diamante la alfarería es gris, en blanco y negro sería, por decirlo rápidamente, y al sur aparecen colores. Por eso te pregunté si son de la misma época. ¿Hay alguna explicación de, Sí, de esto? hay dos explicaciones.
Una, que ellos se esforzaban bastante para conseguir la tierra color amarillo, digamos, con algunos tonos amarillos. Y otra es porque ya es el uso de las raíces de los árboles de ese color. Son pigmentos vegetales, ¿sí? Y muchos de ellos fermentados. Esta alfarería está, lo vuelvo a repetir, muy claramente identificada allí en el Museo Cornelio Moyano. Bien, estos 2000 años, digamos, el Huarpe está ubicado en estas regiones y prácticamente no se mueve, está instalado. Solamente se mueve, hace pequeños movimientos que no tiene las características del nómade anterior, cazador-recolector, sino que se mueve cuando las tierras que cultivan se agotan. Claro, buscando tierras nuevas. Exactamente. Siempre ubicadas cerca de los ríos y con un sistema bastante planificado de irrigación. Ahora, ¿qué pasa? Esto funciona así hasta el año 1500, hasta el 400. ¿Qué pasa en el 1400? Pasan dos grandes desastres, que es la invasión del Inca primero sobre los Huarpes, y el término es invasión, no hay otro, y la invasión del español sobre el Inca y sobre el Huarpe. Doble invasión. Doble invasión. El Inca, no vamos a hablar de los Incas, pero de cualquier manera partamos de la base que el Inca está ubicado en lo que se llama culturas superiores. Es la conjunción de otras culturas. Hay todo antecedentes preincaicos que giran alrededor de Tiahuanaco, de Nazca, que son culturas preincaicas que constituyen al Inca. Ahora, ¿qué pasa con el Inca? Si leemos a los historiadores peruanos, o los historiadores quechua, digamos, ellos dicen que no invadieron, que no son imperialistas, que el Tahuantinsuyo no es un imperio, sino que acercaban sus conocimientos y acercaban su tecnología y su desarrollo a las culturas inferiores o a las culturas menos desarrolladas y se sumaban. Esto es poco creíble. En relación a este tema... Y es muy similar además al discurso de los españoles, ¿no? Sí, y sobre eso iba a decir... Perdón, doctor. Iba a decir algo muy puntual, porque inclusive lo traje aquí. Leyendo la historia de Mendoza, de Monseñor Verdaguer, que hizo una línea historiográfica en Mendoza importante. Estas cosas las escribió hace 100 años y fue prácticamente el historiador de Mendoza durante muchísimas décadas. En relación a la fundación de Mendoza, Verdaguer dice así textualmente: los Huarpes, en el año dice 1561, los Huarpes de Mendoza, conocedores de que en Chile habían españoles que habían fundado ciudades, se trasladaron a Chile a pedirle a los españoles que vinieran a fundar una ciudad a Mendoza y a traer todo el desarrollo la civilización cultural. Esto lo dice así textualmente Verdaguer. Ojo que Verdaguer es un historiador que ha trabajado muchísimo, ha escrito mucho Verdaguer. Sobre esta línea historiográfica se apoya Pedro Santos Martínez, que condujo de alguna manera la historiografía, la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Historia de Mendoza. Es otra historia. Es otra historia. Fíjense ustedes, esto es lo que dice Verdaguer. Ahora, ¿qué dice María Teresa Braqueta y colaboradores en cuanto historiadores nuevos de Mendoza? Está muy nuevo. Sí, está haciendo mención y leyendo un libro editado por Ediunk hace muy poco tiempo. Exactamente. Una vez conocido, dice el territorio,
y sofocada la resistencia, el gobernador de Chile envió una nueva expedición en busca de habitantes nativos. Desde entonces, los huarpes comenzaron a ser repartidos entre los vecinos de Santiago y trasladados a Chile por la fuerza para trabajar en las haciendas, en los viñedos y fundamentalmente en las minas, o sirviendo en sus casas. Es indefectible su actitud dominadora, invasiva y esclavizante del español sobre el huarpe. Posteriormente se establece una estructura económica, que es la que se mantiene durante toda la colonia. Esa cultura económica es la encomienda. La encomienda, ¿recuerdan lo que es la encomienda? Sí, sí. La encomienda es un derecho que da el rey de España a sus vasallos para que puedan de alguna manera usar a los nativos a cambio, o sea, cobrarle tributos, digamos, ¿no? Entonces el nativo pagaba esos tributos con especie o con trabajo. Esto mantiene la economía colonial durante 300 años. Ahora hay situaciones, algunas fechas que quisiera contárselas así a manera de juego cronológico. Me gusta jugar mucho con los años y ubicar acontecimientos en los años. ¿Cuándo es fundada Mendoza? Mendoza es fundada en 1561. Pero les voy a contar a ustedes resumidamente qué pasa en 1551, qué pasa en 1541, qué pasa en 1531, Vamos para atrás. qué pasa en 1521 y qué pasa en 1511. Hay una línea cronológica creciente o decreciente, depende de cómo se tome, y por el otro lado con la misma actitud ideológica, digámoslo así, ¿no? En 1511 se produce la conquista de Cuba. La conquista de Cuba, si bien lo produce Diego Velázquez, un personaje que entra en escena en 1511 es Hernán Cortés. Hernán Cortés es el primer alcalde de Santiago de Cuba, recién fundada. Santiago de Cuba se fundó antes que La Habana. La Habana se fundó en 1515. El primer alcalde, que tenía 23 años, fue Hernán Cortés. Y ahí entra en escena este tristemente célebre conquistador español. En 1521 se produce la caída de México. Se produce lo que la historia conoce como la conquista de México, Tenochtitlán. 1521. Un año después, por supuesto, el conflicto era con Montezuma y con Cuauhtémoc. En 1531 llegó al Perú Francisco Pizarro, otro tristemente célebre conquistador. De la misma calaña que Cortés. De la misma calaña que Cortés. Y comenzó el genocidio de América del Sur, 1531, repito. 2 años después fue ejecutado Atahualpa, después de haber pagado el rescate solicitado por Pizarro. Después de cumplir. Después de cumplir, ¿sí? Esas 2 habitaciones llenas de oro y plata. 2 años después de la llegada de Pizarro a Perú. Repito, 1531. 1541, Pedro de Valdivia funda Santiago De Chile. Que se llamó Santiago de la Nueva Extremadura. En un valle poco poblado, pero muy fértil, que se encontró indefectiblemente con la resistencia mapuche. Los mapuches no se entregaron. Se conoce la resistencia del pueblo mapuche y se conoce la actitud heroica de Lautaro y Caupolicán. No se entregaron, todavía no se entregan, están aquí resistiendo. Y si no, preguntale a Piñera. Y si no, sí. 1551, ¿qué pasa en 1551?
Francisco de Villagra, volviendo del Perú, lo había mandado Pedro Valdivia. ¿A qué lo había mandado al Perú? Lo había mandado al Perú a buscar soldados para avanzar sobre los mapuches. Porque los mapuches, como dije recién, se resistieron y se negaban a trabajar en las minas. Partamos de la base que los españoles que vinieron eran poca cantidad, 50, en algunos casos 40, a Mendoza llegaron 60 personas. Y claro, el hambre de oro, el hambre de minerales, el hambre de dinero, era tal que le faltaba mano de obra. Entonces necesitaban, de hecho la encomienda es eso, necesitaban mano de obra, fundamentalmente para las minas de Chile. Como no pudieron ser los mapuche, indefectiblemente se manda a buscar huarpes a Mendoza, pero lo hace por vía Francisco de Villagra, que volviendo del Perú con soldados, se viene por la cordillera, pero por la parte oriental de la cordillera, y llegan a Mendoza, conocen el valle de Huentata, es el primer español que llega a Mendoza, conoce el valle de Huentata, cruza la cordillera e indefectiblemente 10 años después, 1561, funda Mendoza un enviado de Valdivia que es Pedro de Castillo. Este fenómeno de los 10 años son como fenómenos de una escalera, digamos, ¿no? De una escalera ascendente o descendente que va marcando exactamente lo mismo. O sea, la invasión, la explotación, el genocidio fundamentalmente. Ahora, cuando esto ocurre, cuando se funda Mendoza, apenas se funda Mendoza, al otro día empieza a funcionar una institución gubernamental en nuestra ciudad. Esa institución es el Cabildo. ¿Sí? El Cabildo de Mendoza dura 215 años. El Cabildo de Mendoza se funda en 1561 y se desfunda en 1825. ¿Sí? 1825. ¿Quiénes eran los cabildantes? Porque en esa época la intendencia de Cuyo era una dependencia de la gobernación de Chile que se llamaba Capitanía General de Chile, que a su vez dependía del Virreinato del Perú. Claro. Por eso desde el Perú vinieron las dos grandes corrientes destructoras sobre los pueblos nativos y originarios de Mendoza y de Cuyo. Déjalo, Sí. déjalo en ¿Lo dejamos suspense. acá? Sí, porque ya estamos medio pasados, pero para el miércoles, digamos, bueno, vos tendrás tu plan de trabajo, pero como hiciste tanto hincapié en el tema Cabildo, me gustaría ver qué rol cumplió el Cabildo. Justamente lo remarqué porque claro, a partir de allí vamos claro, a hacer recortes sobre esta institución Eso. y quiénes eran los cabildantes y Eso. cómo funcionaba el Eso. corregimiento de Cuyo. Y funcionaba ahí donde se fundó, Exactamente, en el área, en el mismo lugar. En el área fundacional. Sí. Oscar, Fundaron el área fundacional. fundaron el área fundacional, exactamente, y no había estación de servicio. Claro. Un cariño isabelino, en todo caso. Bien. Bueno, Muchas gracias. Gracias, Muchas sí. gracias. Y la verdad es que a mí me da cosa cortarlo, porque viene, Sí. se embala y viene. No, además uno quiere ya proponer Sí. tópicos Sí. específicos para la semana Sí, que viene. sí, sí. Bueno, gracias, Oscar. Nos vemos pronto. Gracias a ustedes. Muchas gracias.